Amigos, continuamos con más de Cómo Vamos, conversando hoy con Pablo Medina. Habíamos dejado antes de la pausa pues una revisión con relación a lo que es este movimiento de los BRICS y lo que está haciendo en el caso de China, de India, en nuestros países, y cómo Venezuela pues está muy feliz y muy contento retratándose con ellos y ofreciendo apoyo y celebrando la creación de un banco que de alguna manera pudiera hacerle contrapeso al Fondo Monetario Internacional. Todo esto además con unas condiciones nada ventajosas, sobre todo para los trabajadores, y uno ve con extrañeza pues cómo partidos como el de la señora Dilma Rousseff, el Partido de los Trabajadores, o en el caso de Venezuela, un hombre que se hace llamar a sí mismo el presidente obrero, pues entra en convenios con países donde las leyes laborales son realmente leoninas para los trabajadores. Bueno, lo de Brasil se pudo ver en el Mundial, no solamente en lo deportivo, sino en la parte social, las protestas que ocurrieron en Brasil por no atender a muchos sectores, aun cuando hay una campaña de que si resolvieron el problema de no sé cuántos pobres, pero ahí se vio, pues, eso no hubo manera de ocultar la terrible realidad social de Brasil y la tremenda corrupción. Yo te digo algo, yo conozco a Lula, fui amigo de él, me reuní con él como 15 veces, pero cuando yo comienzo a ver en su etapa inicial el gobierno y la corrupción, me desentendí con Lula. Y sobre todo esos viajes que hacía Lula a Venezuela, desplazando la industria de la construcción aceptada por el gobierno, de construcción, por ejemplo, del tercer puente del río Orinoco, que estaba calculado el precio de la obra en 600 millones de dólares y terminó costando 1.200 millones de dólares. El doble. El doble. Y así otras obras. En la obra, por ejemplo, de petar el metro. El cable tren. Bueno, que era para el año 2000 y, tanto, y a un precio, a 2000, creo que eran 2.000 millones de dólares. Ahora eso, olvídate. Es decir, Venezuela ha pagado un precio muy alto en esa relación con Lula y con las empresas brasileñas. Y además, hablando de pollo, que está de moda el pollo, los pollos que nos mandan de Brasil, pollo con hormonas, que tenga la gente cuidado, los hombres sobre todo. Pollo con hormonas. Sí. Por cierto, hablando del caso del pollo, vamos a hablar de otro pollo, el Carvajal. ¿Qué hay detrás de todo eso, Pablo? Esas idas y venidas de las propias autoridades holandesas con relación a Carvajal. ¿Será que es tan jugoso, tan bueno el negocio con Shell que aguanta todo? Por supuesto. Nadie entiende, por ejemplo, cómo el gobierno de Holanda, que no envió durante 7 meses el exequatur, el documento otorgándole sí, el placet, ¿no? el Para placet que pueda el ser cónsul, para que ejerciera el consulado en Aruba, lo detiene y entonces pone en duda si se violó la convención o no se violó. Dice que finalmente en su declaración que es cónsul, pero lo declara persona no grata y lo echa de Aruba. Entonces, si es cónsul, tienes que reconocer, cuando tú lo estás echando ahora, estás violando tú mismo la convención ahora, en libertad. De tal manera que esto no se entiende. Del lado de Estados Unidos, que hay tratados de extradición con Holanda, y que cuando tú ves a Obama, al gobierno de Estados Unidos, que en el caso de Wally Maclet, inmediatamente solicitó la extradición para que Wally Maclet fuera a declarar a los tribunales de Estados Unidos, dio ese paso, aquí no lo dio. Y cuando uno luego... Incluso entendemos que cuando las autoridades de Aruba detienen al general Carvajal, es porque ya había una solicitud. Por supuesto. ¿Para qué hay que esperar una segunda solicitud? Y hay una juez detenido allá en Miami. Sí. Entonces, ahora, ¿qué puede haber privado a Estados Unidos? ¿Qué está pasando en el gobierno americano finalmente? Finalmente la interrogante es Obama. Porque también cuando tú examinas el problema, cuando el Congreso, el siguiente problema, cuando el Congreso de Estados Unidos, Cámara de Diputados, Cámara del Senado, se ponen de acuerdo para aprobar la ley en la cual se le solicita al gobierno que publique las cuentas de los corruptos del gobierno allá en Estados Unidos y la eliminación de las visas,
Bueno, ¿quién la frena? ¿Quién lo congela? Quien congela la lista es nada más y nada menos que el presidente Obama. Sí, no, la propia señora Jacobson dijo, bueno, este no es el momento para establecer sanciones. Eso Sin lo embargo, dijo. fíjate que lo que está diciendo, lo tomamos en la página web del Universal, Estados Unidos decepcionado por la liberación del exdirector de inteligencia venezolano, dice, esto no debería ser la forma en que deberían ser manejados estos asuntos, ¿Quién subrayó declara? el comunicado, esto lo subrayó un comunicado del Departamento de Estado, un comunicado en el que agrega que Estados Unidos continuará intentando que Carvajal sea llevado a la Bueno, justicia. pero el gobierno de Estados Unidos tuvo, eso fue, él es detenido miércoles en la noche. Sí. Tuvo el jueves, viernes y sábado. Porque no actuó. Y mitad del domingo, porque hasta mediodía no salió, domingo. hasta primeras horas de la Claro, tarde no salió ¿por qué no actuó? de Aruba, ¿no? Con la rapidez con que actuó en otros casos. Esto a mí no me aclara nada. Claro. Porque él tendría que explicar, el gobierno de Estados Unidos, por qué no lo hizo el jueves, si es que tenía tanto interés en Carvajal. Ahora, ¿quién es Carvajal? ¿Realmente? O la otra interrogante que uno se le plantea, bueno, ¿será que Estados Unidos armó una lista con gente sin tener pruebas y están acusando a este hombre de una cantidad de cosas de las cuales a lo mejor es inocente, de narcotráfico, de colaboración con grupos terroristas, y a lo mejor Carvajal no tiene nada que ver con eso? No, al contrario, yo creo que tiene pruebas suficientes de... Bueno, entendemos que se reunió con la DEA, que la DEA lo estuvo interrogando durante la tiene, detención. por un lado, pruebas de la FARC, pruebas de testimonio de Wally Maclet, que el presidente Santos nunca dijo. El presidente Santos, en vez de entregarlo a los tribunales norteamericanos que estaban solicitando la extradición, lo envió a Venezuela. Sí, y bueno, Wally Maclet aquí en Venezuela le cayeron la boca, fue al tribunal, cuando el juicio, no se sabe qué fue lo que dijo Wally Maclet. ¿Y dónde está Wally Maclet? ¿Y por qué Santos, cuál fue la negociación para entregar a Wally Maclet? Ahora, cuando tú ves el testimonio o la entrevista al magistrado Aponte, acusa fuertemente a Carvajal por la droga que fue en un cuartel del ejército en Carora, la utilizaron como resguardo, y a Aponte, tanto Hugo Chávez y Carvajal y varios, lo señalaron. Pero bien, todo esto me está diciendo y me hace pensar entonces que el gobierno de Venezuela, lejos de estar lo debilitado que se está diciendo, es mucho más fuerte nacional e internacionalmente lo que se está diciendo, porque tiene poder para controlar a Holanda, a Estados Unidos, a Colombia, y tiene las manos metidas en las negociaciones con las FARC allá en La Habana. Evidentemente tiene muchísimo poder todavía. Tiene poder, el poder del petróleo y de la droga, pero a nivel nacional tiene las bases frágiles, porque una convención, unas primarias para escoger delegados, eso fue un fracaso completo. Yo tengo la información desde adentro que no votaron, a duras penas, entre 250.000 personas, que fue lo que votaron. ¿Y por qué es un fracaso? Porque no fueron a votar. ¿Por qué además un fracaso? Porque los militantes, la gente de los misiones, y ojo, la propia Fuerza Armada, que la Sala Constitucional permitió que pudiera actuar en actos públicos, no fueron a votar. Entonces, eso es un fracaso, no tiene la base social, por eso están los conflictos de Sidor. Sí. Porque si esos sidoristas fueron militantes del PCV, no estuvieran haciendo huelga. Vamos a hacer una pausa del regreso. Pablo, vamos a conversar con representantes de Sidor, que están justamente allí, específicamente de Benalum, de Alcázar. Específicamente vamos a conversar con ellos, pero me gustaría que compartieras con nosotros esta conversación con Leomar Botini, que está precisamente en la marcha, para compartir también acerca de tu experiencia y tu conocimiento sobre ese sector y los apoyos o no que podría estar teniendo los trabajadores de Sidor y el gobierno en este momento. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de cómo vamos. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.